Con enfermedad del oído medio, ¿no? La imagen está muy mala, de todas maneras me hacen recuerdo para que yo creo que ya repasé el tema, todavía no he repasado, ¿no? Concluyendo la clase me avisan para que nos pase el tema, para que lo puedan ustedes revisar. Los temas que le va a entrar al examen del segundo parcial ya están en el WhatsApp, así que tema avanzado tienen que pedírmelo o hacerme recuerdo para que ustedes puedan revisarlo, ¿no? Entonces lo que vamos a ver hoy día son estos 5 temas. Vamos a ver lo que es la presbiacusia, trauma acústico, ototoxicidad, enfermedad de Meniere's y vértigo postural paroxístico benigno, ¿no? Entonces, ¿qué es la presbiacusia? Sé que está horrible también. No ni modo. ¿Qué más vamos a hacer? ¿No? La presbiacusia. Apaga la luz, eso quede mejor. ¿Y se me duerme? Sí. Bueno, sí, ¿verdad que sí mejoró algo, no? Solo vamos a dormir. Y para los que toman apunte, pero. La presbiacusia. ¿Qué es la presbiacusia, jóvenes? La presbiacusia no es más que la disminución de la agudeza auditiva por el proceso de envejecimiento fisiológico. Es decir, que es normal. Todos y cada uno de ustedes, al igual que yo, uno más antes que otro, vamos a ir perdiendo paulatinamente la audición, ¿no? Entonces aquí nuestra frecuencia, primero cuando tenemos 20 años, es súper, escuchamos hasta cuando cae un alfiler, pero conforme pasan los años va disminuyendo. Mientras más adultos seamos, más dificultad auditiva vamos a presentar. Entonces vemos en la escala que hay una tendencia a la caída, primeramente a los tonos agudos y posteriormente a los tonos graves. La lectura de la cartilla ustedes ya la saben realizar, puesto que esto lo avanzamos en la anterior clase práctica, ¿no? Así que no vamos a entrar en detalles en estos estudios complementarios. A modo de etiología o etiopatogenia, vamos a decir que lo que se produce es una alteración a nivel de las estructuras del órgano de Corti. ¿Esto por qué va a pasar? Por la falta de irrigación sanguínea a las estructuras del órgano auditivo. Es decir, que la rigidez que se produce a nivel de las arterias involucra una falta de irrigación a las estructuras del oído interno. ¿Qué es lo que va a producir entonces? Dificultad en la estructura del ganglio espiral. Recuerden que el ganglio espiral es la primera neurona de la vía acústica. Puede comprometer al octavo paracranial, que es el nervio auditivo o vestíbulo coclear. Se pueden presentar alteraciones a nivel del complejo olivar, así como también en los folículos inferiores del mesencéfalo. Estaríamos hablando de la vía acústica, ¿no? Entonces, pueden agruparse estos procedimientos en grupos, y así que vamos a tener el adelgazamiento de la membrana basilar, así como también de la membrana de Reisner, que van adelgazándose y van perdiendo funcionalidad en el oído interno. Todas estas patologías que van a producir por destrucción o deterioro o alteración de las células ciliadas internas y externas, es decir, con daño del órgano de Corti, el paciente va a ir perdiendo paulatinamente la audición y vamos quedando sordos, ¿no? En cuanto al cuadro clínico, el cuadro clínico se va a instalar de forma paulatina. Como dije anteriormente, mientras más adultos seamos, más vamos perdiendo la disminución de la audición, ¿no? Esto se puede acompañar inclusive en ocasiones por alteraciones en la modulación de la voz. No podemos modular la voz. ¿Esto a qué se refiere? Si todos ustedes tienen sus abuelos o si han tenido sus abuelos, se habrán dado cuenta que a veces el intentar saludar o entablar una charla con una persona adulta no nos escuchan. ¿Qué dijiste? Empiezan a elevar el tono. Justamente ¿por qué? Porque no escuchan bien y por eso no pueden modular la voz.
Así como afecta tanto la cóclea, que es la parte auditiva, también puede involucrar a lo que es la parte vestibular. Y cuando es la parte vestibular, ¿qué es lo que va a aparecer en el paciente? El vértigo o el mareo. Y es por eso que nuestros abuelos que utilizan bastones para poder equilibrarse, porque de lo contrario pues nos pueden caer justamente por alteración de estas estructuras del oído interno. En cuanto al diagnóstico, podemos realizar el diagnóstico diferencial con la intoxicación de las estructuras del oído interno. Esto se va a dar por el consumo de medicamentos, así que en la historia clínica tenemos que realizar una historia clínica exhaustiva identificando si el paciente está consumiendo algún tipo de medicamento, llámese furosemida, llámese quinina o kanamicina o amicacina o vancomicina. Esto del alto consumo va a producir deterioro de las estructuras del oído interno. La hipoacusia súbita es otra patología con la cual nosotros podemos realizar el diagnóstico diferencial. Como dije, la presbiacusia es paulatinamente va integrándose. Sin embargo, hipoacusia súbita es decir que de un momento a otro va a aparecer la disminución de la agudeza auditiva. Hipoacusia asimétrica es decir que solo afecta a un órgano auditivo. En la presbiacusia están los dos comprometidos, ¿no? Puede tener presencia metabólica, es decir, alguna enfermedad de base que pudiera estar descompensada, diabetes mellitus, hipertiroidismo, hiperglicemia o insuficiencia renal. Puede traer como consecuencia alteración del oído interno, pero con la compensación de esta enfermedad de base, el paciente recupera la audición normal. Sin embargo, en la presbiacusia no, se va perdiendo. E infecciones parecidas a la anterior, siempre y cuando aparezca en el paciente un proceso infeccioso como el sarampión, la parotiditis o la sífilis, va a causar disminución de la agudeza auditiva, que puede ser bilateral, pero a diferencia de la presbiacusia es que estas con tratamiento el paciente vuelve a escuchar normalmente. En cuanto al diagnóstico, podemos utilizar lo que es el uso del diapasón y así como también podemos utilizar lo que es la audiometría tonal. Como la audiometría tonal ya la usamos en la clase práctica, vamos directamente a seguir. El tratamiento médico que podemos hacer en estos pacientes que presentan presbiacusia es uno, después de tener nuestra audiometría tonal, lo otro que podemos hacer es implementar los auriculares o retroauriculares que pueden ser adaptados inclusive a los lentes. Hay pequeños intraauriculares, es decir, adentro del conducto auditivo, y retroauricular como este que estamos observando aquí. Ninguno de estos es un tratamiento definitivo, pero puede ser que el paciente tenga mayor calidad de vida. ¿Por qué? Porque el paciente puede escuchar y puede todavía interactuar con el resto de la familia. Porque a veces el paciente cuando no escucha, ¿qué es lo que hace? Se aíslan. ¿Por qué? Porque no pueden entablar una charla familiar inclusive. Entonces se deprimen. Además de eso podemos utilizar vitaminas como medicamento placebo. Medicamento placebo ustedes saben que no va a cumplir un efecto específico, pero que a veces en el paciente causa un efecto que puede producir que el paciente logre escuchar, ¿no? Pero eso es como medicamento placebo solo. Existe el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, ¿en qué va a consistir? En realizar un implante coclear. Este implante coclear incluye realizar una pequeña incisión o abrir el hueso temporal y conectar a través del hueso temporal directo un cableado que vaya ¿a dónde? A la cóclea para poder estimular al órgano de corte y el paciente puede escuchar. El problema de esto es que como es un cuerpo extraño, el cuerpo lo puede rechazar, ¿no?
Entonces, eso es la dificultad que puede presentar el implante coclear. Se puede aplicar tanto en pacientes adultos y también en pacientes pediátricos, cuando hay una malformación congénita. Si lo nombramos aquí es porque esto funciona también para pacientes adultos. Pregunta antes de pasar al tiempo. Seguimos. El trauma acústico lo vamos a dividir en dos: trauma acústico mecánico y trauma acústico sonoro. El trauma acústico sonoro lo vamos a dividir en dos, en agudo y crónico, pero primero vamos a hablar del mecánico, provocado por agentes mecánicos. Cualquier golpe que el paciente pueda recibir a nivel de la región temporal, llámese un accidente, llámese una pelea que el paciente pueda haber recibido, un golpe a nivel del hueso temporal. ¿Qué va a producir esto? El arrancamiento de las estructuras de las células ciliadas del órgano en corto, por lo cual se va a producir una hipoacusia de tipo neurosensorial por daño del oído interno, ¿no? Además de esto puede ocurrir inclusive una fractura de base de cráneo, con lo cual el paciente se nos va a complicar aún más. El cuadro clínico: por haber lesionado la estructura del oído interno, el paciente puede estar presentando vértigos, otorragia, es decir, sangramiento a través del control vertigo, disminución de la agudeza auditiva, acúfenos o tinnitus, el ruido que pudiera estar presentando el paciente, ¿no? Puede comprometer tanto la región coclear como la región vestibular, y por eso es que el paciente presenta dificultad auditiva y mareos a la misma vez. El diagnóstico: en la historia clínica, obviamente que en el interrogatorio vamos a poder identificar si el paciente ha recibido un golpe, si es un trauma por algún accidente que pueda comprometer lo que es las estructuras del oído. Por lo tanto, también podemos ayudarlo de un estudio imagenológico, rayos X de mastoide o exposición de Schuller o Stiver. ¿Para qué? Para poder visualizar las estructuras del oído. Recuerden que el oído interno está dividido en dos, una cartilaginosa y la otra parte ósea. Pues la parte ósea la podemos identificar aquí, es por eso que tenemos el conducto aditivo externo, y podemos ver inclusive las celdillas mastoideas o el ángulo del, y todo eso nos sirve para poder evidenciar si el paciente presenta una fractura a este nivel. Si hay la posibilidad, en vez de enviar un rayo X, mejor si enviamos una TAP, donde vamos a poder visualizar mejor las lesiones que pueda estar presentando el paciente. La evolución puede ser favorable dependiendo del daño que pudo haber causado el golpe o la destrucción que se pudo haber producido a nivel de las estructuras del oído interno, ¿no? Complicaciones que pueden aparecer aquí, sobre todo estas van a estar relacionadas cuando hay una fractura de base de cráneo, que va a comprometer no solamente a las estructuras del órgano auditivo, sino que también a las estructuras en sí del cráneo, ¿no? En cuanto al tratamiento, como es un proceso agudo, pues hay que ir primeramente a calmar el dolor que pueda tener el paciente, administrar reposo absoluto, esto para evitar que el paciente se caiga debido al vértigo que pudiera estar presentando por compromiso de la región vestibular, ¿no? Entonces podemos administrar fenobarbital de 100 miligramos, un comprimido cada 8 horas de ser necesario, o podemos administrar lo que es virona o metamizol de 1 gramo por vía intramuscular cada 8 horas, o podemos colocar un suero fisiológico acompañado de un tramadol y complejo B endovenoso, ¿no? El objetivo, ¿cuál es? Calmar el dolor que pueda tener el paciente. Si sospechamos nosotros que el paciente presenta una fractura de base de cráneo o hay sangramiento a través del conducto auditivo, iniciamos tratamiento antibiótico para resolver la situación del paciente.
En cuanto a los traumatismos provocados por sonidos intensos o ruidos intensos, estos también van a producir lesiones a nivel del oído interno, ¿no? ¿Qué va a producir qué cosa? La causa o destrucción total de las células ciliadas del órgano corto. Si ustedes se están dando cuenta, la mayoría de estas patologías donde se producen daños a nivel del oído interno. Por lo tanto, todas las patologías que hablemos ahora producen hipoacusia de tipo neurosensorial, ¿no? Entonces, ¿qué dice que dice lo de corte? Lesiones de las células del órgano del corte provocadas por una influencia sonora. Es decir, un sonido intenso va a producir lesiones a nivel del órgano de corte. Estos pueden ser agudos o pueden ser crónicos. Recuerden que en el oído medio nosotros tenemos diferentes músculos. Tenemos los músculos del oído medio, dentro de esto podemos mencionar lo que es el músculo tensor del tímpano, músculo elevador de la trompa Eustaquio, y tenemos el músculo tensor del estribo. Estos músculos ayudan a disminuir la intensidad de sonido que pudiera ingresar a través del conducto de voz. Pero cuando el umbral del sonido sobrepasa más de los 90 decibeles, ¿qué es lo que va a producir? Que estos músculos no son capaces de amortiguar el sonido. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que va a entrar gran cantidad de sonido al oído interno y van a producir ¿qué cosa? Daños a nivel del oído interno que van a involucrar a la estructura del órgano del corte. Y es por eso que aquí dice destrucción de las células sensoriales externas del órgano del corte. En cuanto al cuadro clínico, aquí lo podemos dividir en dos, como dijimos anteriormente, que los traumas acústicos sonoros pueden ser de dos tipos, agudos y crónicos. Los agudos son aquellos que van a producir justamente en el momento la disminución de la agudeza auditiva de forma súbita. Es decir, una explosión, por ejemplo, no puede reventar el tímpano, como dicen, ¿no? Pero en realidad lo que se produce ¿qué cosa? Es destrucción de las células ciliadas externas del órgano del corte. Entonces aquí aparece dolor, aparece vértigo, aparece mareo, puede aparecer igual otorragia a través del conducto auditivo, sobre todo cuando hay una ruptura o perforación de la membrana timpánica y se puede acompañar del vértigo con compromiso de la región vestibular. En cuanto al trauma crónico, este es al que constantemente estamos expuestos. Todos aquellos compañeros que utilicen audífonos y escuchan con fuerte intensidad van a llegar a perder la agudeza auditiva mucho más antes que otros compañeros. ¿Por qué? Porque están expuestos constantemente a ruidos intensos. Porque ustedes se habrán dado cuenta que a veces hay compañeros que utilizan auriculares y ustedes al pasar por el lado inclusive pueden escuchar lo que el compañero está escuchando. Entonces, ¿eso qué va a producir? Un trauma crónico que va a producir a lo largo daños. Otro paciente que puede presentar este tipo de trauma, ¿ya? Sonoro crónicos, son aquellos que trabajan, por ejemplo, en los hangares, es decir, en los aeropuertos, aquellos que trabajan o viven sobre la vía ferroviaria, constantemente la pasada del tren, ¿qué es lo que va a producir? Ruidos intensos, ¿no ven? Entonces aquí pasa algo parecido a los síntomas de la presbiacusia. Van apareciendo los síntomas paulatinamente. Primero a los sonidos agudos, posteriormente a los sonidos graves, la imposibilidad posterior de que el paciente pueda interpretar o escuchar lo que otra persona está hablando con el paciente. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico podemos hacerlo con la acumetría y la audiometría tonal, esto para identificar el grado de hipoacusia que pueda tener el paciente, ya que el uso del otoscopio no nos va a producir muchos datos positivos. Es decir, que si hacemos un examen con el otoscopio, vamos a ver una membrana timpánica con características anatómicas normales. Entonces, lo ideal sería ¿qué cosa? Realizar una acumetría, es decir,
el uso del diapasón y la audiometría tonal. Como este paciente presenta lesiones a nivel del oído interno, ¿cómo esperamos encontrar a la prueba de Weaver? ¿Lateralizado al oído sano o lateralizado al oído enfermo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Para dónde va a estar desviado Weaver? Lateralizado al oído sano. ¿No ves? ¿Cómo va a estar la prueba de Ringler? ¿Positivo o negativo? Positivo. Ringler positivo, pero patológico, ¿no ves? Y la prueba de Chabat va a estar acortada. Entonces, esa es la prueba de apometría que vamos a tener en este paciente y en todas las patologías que estamos observando. Va a ser la misma, ¿no? En cuanto a la apometría, puede haber disminución tanto para los tonos graves como para los tonos agudos, con una caída hacia dónde? Profunda, ¿no ves? Porque va a haber un daño a nivel del oído interno. La audiometría tonal, esto ya lo hablamos. El pronóstico. La lesión aguda por ruidos intensos puede presentar una mejoría en el transcurso de las semanas posteriores a la exposición. Esto dependiendo de la intensidad del sonido al cual ha sido expuesto el paciente, porque a veces no causa una alteración a nivel del oído interno, sino que el paciente va a quedar con tinnitus de por vida, pero que no le impide al paciente poder escuchar. Si es este tipo de alteración, entonces aquí no se produce una hipacusia de tipo neurosensorial, más bien sería una hipacusia de tipo conductivo. En cuanto al tratamiento profiláctico o profilaxis, podemos pedir al paciente evitar los ambientes ruidosos, ya que mayor a 90 decibeles va a causar una alteración de la audición en el paciente. Por lo tanto, debemos mandar un chequeo, por lo menos periódico, de 2 veces o 3 veces al año con una audiometría tonal para poder identificar la disminución de la agudeza auditiva en el paciente. Porque estos pacientes de estar constantemente expuestos a ruidos va a hacer que presenten una anacusia total, pérdida de la audición. En cuanto al tratamiento, también es diferenciado. Si es un trauma agudo, pues obviamente se va a acompañar de dolor, de otalgia, de torragia. Por lo tanto, entonces, ¿qué vamos a mandar? Primeramente, reposo auditivo. Es decir, que si el paciente utiliza audífonos, pues debe de evitar utilizar el audífono. O a lo mejor el paciente es DJ, que quiere decir que va a la discoteca, ¿no? Es el que nos pone la música. Si el paciente trabaja en un hangar, también tenemos que pedirle reposo auditivo, que evite los ruidos, porque le podemos mandar tapones, pero eso no va a obstruir completamente el ruido que pudiera estar estimulando al órgano auditivo. Para evitar la ansiedad, pues podemos mandarle al paciente diazepam o fenobarbital para calmar la ansiedad que pudiera tener el paciente, tranquilizarlo sobre todo. Y tratamiento con vitaminoterapia. Como vemos aquí, una ampolla de vitamina B1 por vía intramuscular cada 12 horas. ¿Por cuánto tiempo? Por 4 o 3 días, ¿no ves? Diazepam 2 miligramos cada 6 horas, o una tableta cada 12 horas o cada 24 horas, dependiendo de los síntomas que tenga nuestro paciente. Fototoxicidad. ¿Pregunta hasta aquí? Nada, ¿no?